Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política, que no es cualquier cosa, doctor en ciencia porque me política. acuerdo que ahí nos conocimos. Exactamente. En la facultad. Oh, Ese es un la recuerdo vida. muy importante para mí, Ese es un- que ahí nos conocimos. Ese fue el principio de otro capítulo de la historia. De otro capítulo ¿No? que Qué sigue, bueno. que sigue, Qué bueno, claro. que sigue vivo. ¿A poco no te parece muy bello que a lo mejor lo que vamos contando en nuestra historia, ay, no me gusta, esto no, esto sí, pero siempre tenemos la opción de cerrar con el capítulo que queremos, de Exacto. escribir el capítulo Exacto. como lo queremos, Como ¿no? esperemos que Entonces, sí. muy bien. Pero qué ¿Y bueno qué que hablas de capítulo sí. traes para hoy? Mira, es un capítulo educativo, es una conversación con Luis Tobar, director de la jornada cultural. Ajá. Era la mano derecha de tu gran maestro Hugo Gutiérrez Vega, Ajá. que me dijo que Luis se sabía de memoria Pedro Páramo. Ay. Y como recuerdo que estudiamos en ciencias políticas, me permito hacer una cosa medio didáctica para nuestro público y nuestros bailarines. Una recomendación pedagógica. Resulta que la UNESCO hizo una investigación sobre los autores más importantes, desde Homero para acá, más o menos. Sí. ¿No? ¿Cuáles son los escritores más importantes? Y entre los 100 escritores más importantes de la humanidad, hay un mexicano que se llama Juan Rulfo. No juegues, ¿de veras? En esa lista En de esa los 100... lista está Juan Rulfo, con 2 libros. Y con dos libros, sí. Bueno, yo recuerdo muchas cosas porque lo conocí muy bien. Éramos vecinos, jugábamos ajedrez. En fin, tengo un vínculo muy especial. Pero la gente tiene a veces dificultad para leer a Rulfo. El mismo Rulfo decía que había que leerlo 3 veces para entenderlo. Pero yo, en clase, le recomiendo leer a uno de los escritores, de los 100 escritores más importantes de la humanidad, Juan Rulfo. Y vamos a conversar con Luis Tobar sobre ese tema. Sobre este gran escritor. Ese gran escritor. Acompáñenos, por favor, aquí está el video. ¿Cuál es la historia? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedes explicarle a la gente qué es Pedro Páramo? Sí, es una pregunta verdaderamente compleja porque es como para responder. El argumento, ¿qué son los personajes? No sé, ¿qué? Sí, bueno, allí tendríamos que decir lo que algunos ya conocen quienes la han leído, pero hay yo creo que 2 asideros básicos, o a lo mejor pudiéramos comenzar a hacer un atisbo a partir de 2 referentes ineludibles. Uno, que es la búsqueda del padre, ¿sí? Es la historia de la búsqueda de un padre y es una historia que nunca sucedió, diría yo. Porque hay que recordar el principio. Vine a Comala porque me dijeron que allí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿sí? Así comienza. Y a partir de allí se desencadena todo. Nos enteramos quién es el que está yendo a Comala. Sabemos que se llama Juan, ¿sí? Que es Juan Preciado. Nos enteramos por qué. Entonces nos enteramos que su madre acaba de morir y que le dijo, es por instrucción de la madre, que él va a ese pueblo del que desconoce absolutamente todo, para buscar a su padre, al que jamás conoció, por supuesto. Y entonces, por medio de él y por medio de los encuentros que tiene Juan Preciado, nos vamos enterando de qué es o era o seguirá siendo Comala. Y por lo mismo, Pedro Páramo, porque Comala y Pedro Páramo parecen ser una y la misma entidad. En un momento dado nos enteramos de eso. Entonces, ya con estas 3 cosas que dije, te das cuenta de que nos estamos desdoblando y desdoblando y desdoblando. Ya es Juan Preciado, es la madre de Juan Preciado, que es Dolores. Ya es Pedro Páramo, ya es Comala, es la gente que se va encontrando, ¿sí? Dorotea, Eduviges Diada. Eduviges es la primera a la que le da posada, y se va enterando que todos, absolutamente todos, vivieron alguna vez, ¿sí? Después se entera de que él mismo ya no está viviendo, ¿sí? Pero de eso uno como lector se va enterando paulatinamente, aunque desde el principio toda la obra está permeada de un aire o de una atmósfera ominosa de estancamiento, que es algo que Juan Rulfo maravillosamente va diciendo con esta forma de narrar extraordinaria donde los elementos, la tierra,
el viento, las nubes, la naturaleza, el agua sobre todo, van puntuando en la novela este como estatismo espiritual. Y eso tiene Pedro Páramo, que todo el mundo nos quedamos mirándolo, que todo el mundo tratamos de entenderlo y todos entendemos una y mil cosas. Tanto cada lector, la primera vez que se aproxima a la obra, como cada lector cada vez que lo hace. ¿Sí? Cuéntanos de un tema que nos interesa a todos. ¿Cuál es el amor de Pedro Páramo? Susana San Juan. Susana San Juan, desde luego. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, es tremenda porque resulta que a Susana San Juan, él la conoció de niño, Pedro Páramo, y él asegura, pero a nadie le consta salvo a él, porque ni siquiera Susana San Juan se atreve a decir si eso es verdad o no, que ellos desde niños se bañaban juntos, ¿sí? Que jugaban juntos. La veía desnuda. Que la veía desnuda, que miraban el cielo juntos, etc. Entonces él tiene un recuerdo, diríase, primigenio de esa mujer. Para él es la mujer original. ¿Sí? Eva. Sí, es su Eva. Y él como cacique, como gente que quiere reinventar y refundar el pueblo, pues es un Adán, desde luego. Entonces ahí hay un mito originario, ¿sí? Y es cualquier dicotomía masculina-femenina de todas las culturas. Está reproducida en Pedro Páramo. ¿Y cuál es la tragedia amorosa de Pedro Páramo? La tragedia amorosa de Pedro Páramo es que Susana San Juan no le da seguridades de nada, ¿sí? Porque Pedro Páramo la ama absolutamente, y por ahí dice alguno de los personajes, recuérdalo, que está hablando con Juan Preciado, le dice cómo a Pedro Páramo se le desdibujó el mundo cuando vio en procesión que se llevaban el cuerpo de Susana San Juan hacia el cementerio, ¿sí? Que a partir de ahí se sentó en un equipal y el mundo comenzó a derrumbarse, comenzando por la Media Luna, que es el nombre de la hacienda. De la hacienda. ¿Sí? Y llega a, esto es interesante, llega a vivir con Pedro Páramo el amor de su infancia, pero como de 62 años. Así es. Que esto nos da pie para encontrar alguna relación con el amor en los tiempos del cólera, de gran De la espera. Gabriel García Márquez. Claro, sí. Porque es a los 62 años cuando Pedro Páramo puede aprisionar a una mujer que ama, pero que ella no lo ama. Así es. Ella amaba a Florencio, en fin, es una de las obras más complejas desde el punto de vista amoroso, porque además hay un incesto Sí, entre Susana y su padre. así es. De manera que estamos en el mundo del mito, en el mundo de las esencias arquetípicas junguianas, pero sobre todo, y quisiéramos en ese sentido subrayarlo, en una esencia del alma nacional. Una obra que sin pretender hacer una obra patriótica, se hizo porque se hizo, ahí lo cuenta Rulfo en la película por qué hizo la obra, es universal porque es profundamente regional, que tiene que ver con un habla, con una región de Jalisco, en donde sale una obra que se expande por el universo y se ha, diríamos, globalizado. Pues hasta aquí llegó, pero íbamos a decirle, a compartirle algo al público especial. Sí. Bueno, es una obra que parece que es un poco difícil de leer. Exacto. Yo la leí, no entendí nada, pero no me pude separar. La primera vez que La primera lees. vez. Pero mira, para impulsar a nuestros amigos a leer, se va a hacer una tercera versión de Pedro Páramo. La primera era de Carlos Velo, con John Tercera Gavin, un embajador. versión cinematográfica, dices. en Ajá. cine. Y la segunda es de Bolaños, un amigo mío ahí del Perro Andaluz, ¿no? Y creo que Riften está preparando una tercera versión. De tal importancia es esta obra universal que en México se van a hacer 3 películas interpretando a Juan Rulfo. Pero eso que me decías de la dificultad, en una serie maravillosa que pasa el Canal 11, que hace su hijo, Juan Carlos Rulfo, Sí. lo hizo 7 horas sobre su padre, hablando de Juan Rulfo. Y en una de esas horas dicen que Pedro Páramo lo puedes abrir en cualquier lado y leer como si fuera un poema, ¿me entiendes? Porque la musicalidad
la metáfora, la riqueza verbal, lo sorprendente de eso, te atrapa. Entonces no importa que empieces por el principio o por el final. Esa es una recomendación que viene un poco en estas 7 horas que hizo el hijo en honor a su padre. Fíjate cómo bonito. Y normalmente pocas personas te dicen, yo no le entendí, o me costó mucho trabajo, o no lo terminé. Hasta el tercer intento, por decirte. Algo así. Pero cuesta trabajo, pero qué bueno que ahora nos lo dices y uno puede decir, bueno, pues empezaré por en medio. Pues Como donde tú estás quieras, sugiriendo. porque cada página es como un poema. Y Canal 11 pasó 7 horas, a lo largo de creo que 7 semanas, de esta obra que hizo en 2018 su hijo, Juan Carlos Rulfo. Y lo recomiendo muchísimo, porque eso te facilita la lectura, ¿no? Tener información sobre la importancia de esta obra maestra universal que es Pedro Páramo. Y que puso a su autor entre los 100 mejores escritores de ese nivel, del ¿no? mundo. Muy bien. Emilio Cárdenas, siempre un placer concluir contigo esta maravillosa revista dominical. Maravillosa porque tú eres maravillosa. Por eso es Muy maravillosa. bien. No. Nos concede Canal 11 la Eres oportunidad. una Muchas maestra gracias. con un público inmenso. Muchísimas gracias.